Muy bien, están viendo el material, ¿cierto? Jerarquía textual 1. Sí, profesora. Ya, perfecto, muchas gracias. Buenos días a todos. Pues bien, en la sesión de hoy día, que vamos a ver jerarquía textual 1, comprenden tema central e idea principal. Vamos a ver que estas dos tipologías de pregunta que vamos a comenzar a desarrollar el día de hoy van a ser sustanciales, van a ser fundamentales que nosotros sepamos reconocer para que vayamos con éxito también al desarrollo de las siguientes tipologías de pregunta. Entonces, ¿qué es jerarquía textual? Fíjense, cuando nosotros nos enfrentamos a un texto, cualquiera sea su extensión, nos vamos a encontrar con una serie de informaciones, con una serie de datos. Y no toda esa información tiene la misma jerarquía, no toda tiene la misma importancia. Dentro de un texto hay informaciones, hay datos de mayor jerarquía y o de menor jerarquía. Pues bien, cuando hablamos de jerarquía textual, nos estamos refiriendo a lo más importante que nosotros debemos poder descifrar o comprender de un texto. Sea cualquiera la extensión de este contenido, es necesario que sepamos comprender la esencia del mismo, es decir, de qué trata un texto. Hemos leído varias páginas de un texto y nos preguntan, bueno, ¿cuál es el tema central de esa separata? Entonces debemos estar en la capacidad de poder decirlo, ¿no? O responder a la pregunta, ¿cuál es la idea principal? Es decir, de las 100 páginas del libro, ¿no? ¿Cuál es la idea principal que nosotros podemos rescatar, ¿no? En función a lo que nos ha dicho un determinado autor. Entonces, la jerarquía textual tenemos que verla en ese sentido, ¿no? Es decir, que tiene que ver con la importancia sustancial en torno a un texto. ¿Y qué es lo que nos dice acá la diapositiva? Puesto que la lectura es una herramienta esencial del aprendizaje significativo, es capital garantizar el avance en la comprensión lectora. Por ello, la didáctica de la lectura debe sustentarse en las formas idóneas que logren una evaluación de la comprensión de textos, siendo los principales tipos de ítems en comprensión, tema central, idea principal y mejor resumen. Pues bien, vemos entonces la primera tipología, tema central. Es el asunto global de que trata un texto, unifica al texto, es decir, le otorga sentido y significado al texto. Eh, Cuando nosotros leemos un texto, este texto está gobernado de inicio a fin, ¿no? De un tema que se desarrolla, ¿no? Por eso nos dice ahí el tema unifica, ¿no? Unifica este contenido, porque obviamente en todo el desarrollo de ese contenido nos estamos refiriendo a un tema específico. En inglés, el tema central suele denominarse como subject, theme, chief theme, topic. Bueno, nosotros ya sabemos que tenemos que ir a la par, ¿no? Pregunta por tema central, bueno, con su equivalencia en inglés igualmente, ¿no? Así como las otras tipologías de pregunta. Ahora, para que nosotros podamos hallar, quién sabe, de manera más natural el tema central, eh, podríamos vincularlo en esta primera etapa a la pregunta de qué trata el texto. Una pregunta por tema central es como si nos dijeran de qué trata el texto, ¿no? Ya leí un libro y alguien nos pregunta de qué trata el libro, ¿no? Ya vi una película y alguien nos pregunta de qué trata la película. Y la respuesta que vamos a dar generalmente es macro. No vamos a dar detalles, es general, ¿no? Y acá nosotros vamos a encontrar una pista importante en este tercer punto que nos dice la diapositiva.
La forma lingüística del tema central es una frase nominal. Por ejemplo, el estudio del cerebro. Es decir, para hallar la pregunta por tema central, repito, es como si nos preguntaran de qué trata el texto. Ahora, acabo de leerles ahí en la diapositiva que prácticamente nos están dando un rasgo característico de la respuesta para tema central. Un tema central va a ser una frase nominal, ¿no? Una frase nominal. Inclusive, teniendo en cuenta este rasgo característico, cuando estemos frente de repente a temas complejos o por A o B hemos tenido, ¿no?, alguna imprecisión en el desarrollo de la lectura, este dato nos puede conducir a reducir las posibilidades o las probabilidades de respuesta, porque de repente no todas las alternativas van a ser frases nominales. Entonces, la pregunta por tema central, que no es otra cosa que de qué trata el texto, nos va a dar como respuesta algo macro, algo general, y está constituido en una frase nominal. Por ejemplo, el caso que les ponen ahí en la diapositiva. ¿De qué trata el texto? Nos preguntamos. Bueno, ahí nos dice, el texto trata sobre el estudio del cerebro. De eso trata el texto, ¿no? De manera puntual. Pues bien, vamos a ver qué nos dice la idea principal. Entre las ideas que componen un texto se distingue una que condensa la parte más significativa, la idea principal. Debemos tener en cuenta que solo hallando en primer término el tema central podemos reconocer la idea principal. Fíjense qué importante es. Pues bien, cuando vamos a hallar la idea principal, acabamos de leer, nos dice, es necesario haber hallado en primer lugar el tema, ¿no? No podemos decir cuál es la idea principal si antes no hallamos el tema. Entonces, para formular de manera más natural la respuesta a idea principal, es como si nos preguntáramos qué se dice del tema central, ¿no? Es decir, la idea principal es lo que se dice del tema central, ya que el tema central nos da como respuesta algo macro, una frase nominal. La idea principal va a ser más específica. La idea principal va a responder a qué se dice de ese tema que ya lo hemos hallado, ¿no? Entonces, la idea principal va a tener un rasgo característico también. La idea principal va a ser un enunciado o una oración, ¿sí? Entonces, tema central es frase nominal e idea principal, enunciado u oración. Ahora, es importante lo que nos dice ahí. Por ejemplo, si nuestro tema central es el estudio del cerebro, ¿no? Es el ejemplo de la diapositiva anterior de tema. La idea principal podría ser el estudio del cerebro ha tenido un desarrollo vertiginoso desde la última década del siglo pasado. Entonces, teniendo en cuenta el caso anterior, fíjense, el tema central nos dice es el estudio del cerebro. Es decir, ya tenemos el tema. ¿Cuál es el tema? De acuerdo a lo que hemos visto hace un ratito, el estudio del cerebro. Entonces, vamos a hallar la idea principal. Nos preguntamos, ¿qué se dice del estudio del cerebro? ¿Qué es lo que se dice del tema central? ¿Qué es lo que se dice del estudio del cerebro? Bueno, se dice que ha tenido un desarrollo vertiginoso desde la última década del siglo pasado. Eso se dice. ¿Y se dice respecto a qué? Bueno, eso se dice respecto al estudio del cerebro. Ahí lo tenemos, el estudio del cerebro. Entonces, cuando nosotros hablamos de idea principal, que es lo que están viendo, que está en azul, ¿no? Lo que está en azul contiene al tema central, porque lo que está en azul
es lo que se dice del tema central. Por eso, hace un momento, acá mismo, perdón, ¿no? Nos dice en el segundo punto, debemos tener en cuenta que solo hallando en primer término el tema, podemos reconocer la idea principal, ¿no? Acá nos lo dice en el segundo punto. Claro, obviamente. Primero tenemos que saber cuál es el tema, porque la idea principal, ¿no? Es como si nos preguntaran, ¿qué se dice del tema? ¿Qué se dice del estudio del cerebro? Entonces, la respuesta es, bueno, que el estudio del cerebro ha tenido un desarrollo vertiginoso desde la última década del siglo pasado. Lo que está en azul vendría a ser la idea principal, pero para que se comprenda, se contextualiza, obviamente, con el tema. Por lo tanto, la idea principal contiene el tema. Muy bien, vamos a hacer una práctica. Tenemos el texto de ejemplo, lo leemos por favor y seguidamente ubico las preguntas. Leemos por favor, chicos, adelante. Muy bien, ¿tenemos alguna propuesta de respuesta para esta primera pregunta? El texto La A. trata sobre, muy bien, una afección a las articulaciones conocida como gota. Muy bien. Y la segunda pregunta, en el texto se sostiene principalmente que, La A también. ok, porque es lo que se dice finalmente del tema, ¿no? Muy bien. Tenemos ahí la gota es una forma frecuente y compleja de artritis que puede afectar a personas de cualquier edad. Muy bien. Vamos rápidamente a hacer la aplicación en el texto en inglés, luego les pongo las preguntas. Adelante.
Muy bien, ¿cuál sería la respuesta para la primera pregunta? ¿Cuál es el tema del texto? ¿Cuál es el tema central del texto? ¿De qué trata el texto? ¿Podría ser la A también? A ver, revisamos. En este caso sería, porque no hay más alternativas, la B, ¿no? Las ventajas de los smartphones. De eso trata el tema. Eso es lo que atraviesa todo el texto. Es el tema de desarrollo del texto. La siguiente pregunta. ¿Cuál es la idea principal de la lectura? La que contiene la idea, el tema es la B. La B. Ok, muy bien. Las ventajas de los smartphones se basan en el uso de aplicaciones móviles, ¿no? Entonces vemos cómo, obviamente, esto es lo que se dice, ¿no? Lo que está marcado es lo que se dice justamente del tema. Y el tema ya lo hemos identificado previamente. Muy bien, entonces efectivamente tenemos respuesta del texto en inglés para esta parte, ambos alternativa B. Muy bien, de esta manera terminamos esta primera parte, la parte teórica, tema e idea principal. Vamos a la parte aplicativa. Un momento, por favor, mientras comparto la separata. Muy bien, ahí tenemos entonces la separata número 2 y vamos a comenzar entonces con el desarrollo práctico de esta primera parte que tiene que ver con el desarrollo exacto. Lo vamos a elaborar nosotros las respuestas, ¿no? Vamos a ver el texto A y fíjense, tenemos que elaborar nosotros tema e idea principal. Entonces vamos por favor leyendo y resolviendo esta primera actividad. Adelante, chicos.
Muy bien, vamos viendo entonces el desarrollo del tema central. Entonces ustedes ya han leído todo el texto y se preguntan, ¿no? Bueno, ¿de qué trata el texto? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué es lo que han planteado? El uso de la cuerda en la prehistoria. Mm, ya, pero eso está en el marco de que es se Una idea, trata principal. El tema central una es... investigación, ¿no? Ah, O sea, se trata de una investigación que analiza una pintura rupestre descubierta en Teruel, ¿no? En la que, bueno, se muestra a una persona usando una escalera de cuerda, por ejemplo, ¿no? Acá es necesario precisarles lo siguiente, chicos. Cuando hablamos de tema central, el tema es de lo que trata el texto, como hemos dicho hace un momento. Pero podemos decir lo mismo de diferente forma, de diferente manera, ¿no? Pero siempre, digamos, ubicando lo puntual. Ahora, es posible que en el planteamiento de tema, bueno, en algunos casos este tema se plantea de manera muy esquemática, muy puntual, en otros casos se da más detalle, más contextualización, eso obviamente va a variar. Lo importante es que si yo lo elaboro, yo entiendo y elaboro yo mi tema, luego puedo evaluar con cuál de las alternativas calza mejor, ¿no? La respuesta a la que llego. Y no significa que voy a encontrarlo igualito, no, ¿no? Porque se puede decir lo mismo de muchas formas. Entonces, por ejemplo, el desarrollo lo hice de la siguiente manera, ¿no? Tema central, una investigación que analiza una pintura rupestre, ¿no? En la que se muestra una persona usando una escalera de cuerda, ¿no? Ahora, acá también se puede precisar una investigación que analiza una pintura rupestre descubierta por Teruel, en la que se muestra a una persona, ¿no? O bueno, ya destacan, en la que se muestra el uso de una cuerda. Es decir, diferentes maneras de decir lo mismo. Vamos a la idea principal. La idea principal habíamos dicho que es lo que se dice del tema central. Entonces, simplemente para ponerlo como ejemplo y para tener un orden, ¿no? Yo he planteado, ¿no? La idea principal tomando obviamente justamente ese esqueleto que les acabo de decir hace un momento. Es decir, mi idea principal comienza así. Una investigación que analiza una pintura rupestre descubierta en Teruel, porque ese es el tema. Ahora, ¿qué se dice de todo esto? ¿Qué se dice de esa investigación que analiza una pintura rupestre descubierta en Teruel? Acá viene la idea principal. Bueno, se dice que advierte que probablemente este material fue importante para la realización de varias, entre comillas, actividades invisibles. Lo he puesto con mis palabras. ¿Seguramente está igualito a lo de ustedes? No, porque vuelvo a repetir, podemos decir lo mismo de diferentes maneras. Pero eso que he elaborado yo, que debe tener alguna coincidencia con lo que están planteando ustedes, bueno, luego lo analizamos, vemos con cuál de las alternativas A, B, C, D calza mejor, bueno, marcamos aquello que va en esa línea, ¿no? Nunca vamos a encontrar algo igualito, algo idéntico. Entonces, repito, para desarrollar la idea principal, ya tengo el tema. Entonces, lo que hice fue copiar el tema. Por eso mi idea principal comienza una investigación que analiza una pintura rupestre descubierta en Teruel, tal como había desarrollado arriba el tema. Y luego me pregunto, ¿qué se dice de esto? Y continúo. Bueno, advierte que posiblemente este material fue importante para la realización de varias, entre comillas, actividades
invisibles, ¿no? Es una propuesta. Muy bien, vamos a hacer lo propio ahora que más o menos tienen un modelo con el texto que viene. El texto que viene, texto B, nos pide lo mismo. Leemos y planteamos el tema y la idea principal. Adelante, chicos.
Muy bien, vemos entonces cuál ha sido el desarrollo. ¿Cuál sería el tema central? ¿Un ¿De qué metal trata? autorreparable? ¿Cómo? ¿Un metal autorreparable? Ok, efectivamente, trata de, pero ojo, no estamos yendo a la idea principal, tema central únicamente. Efectivamente, trata sobre un metal, ¿no? Pero hay que contextualizar un poquito más eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El hallazgo de un metal, ¿no? Por parte de un equipo de científicos dirigidos por Brad Boyce. De eso trata. El tema es macro, es genérico, no se dice específicamente digamos, lo esencial del tema, porque si no ya nos vamos a idea principal. Entonces, repito, por ejemplo, sería el hallazgo de un metal por parte de un equipo de científicos dirigido por Brad Boyce. Idea principal. La idea principal nos pregunta, ¿qué se dice de este hallazgo del metal por parte de un equipo de científicos dirigidos por Brad Boyce? ¿Qué se dice? Ahí viene recién lo que acaba de decir su compañero. Bueno, que ha observado, ¿no? Ha observado por primera vez en la historia cómo un metal se rompe y se repara a sí mismo a nivel nanométrico. La idea principal es lo que se dice del tema. Es como decir, ¿de qué trata el texto? Ah, bueno, de de los efectos negativos del consumo diario del chocolate. Muy bien. ¿Qué se dice de justamente de este consumo diario del chocolate? Bueno, que afecta seriamente la salud. O sea, ahí recién, ¿qué es lo que se dice de? El tema es el que, ¿de qué se habla? Del carro, ¿no? ¿De qué se habla? De la manzana, obviamente contextualizado, ¿no? Como en este caso les estoy diciendo, el hallazgo de no, acá no solamente vamos a decir un metal, no, bueno, contextualizar. Bueno, el hallazgo, el descubrimiento de un metal por parte de un equipo de científicos dirigidos por Brad Boyce. Es el tema. Ahora, ¿qué se dice justamente de este hallazgo del metal? Lo que les acabo de decir, que, bueno, el equipo de científicos ha observado por primera vez en la historia cómo como un metal se rompe y se repara a sí mismo a nivel nanométrico. Idea principal. ¿Listo? Entonces, pregunta por tema, frase nominal, a nivel macro, ¿no? Es el tema, ¿de qué trata? Trata del parque, trata de la manzana, trata del chocolate, contextualizado. Ahora, ¿qué se dice de eso? Si hace daño, si es el parque más bonito del Perú, ya es idea principal. De tal manera que se convierte ya en un enunciado o una oración. Pues bien, esta parte, esta aplicación que han estado desarrollando, que se está desarrollando hasta acá, chicos, es muy importante. ¿Por qué? Porque generalmente cuando estamos desarrollando preguntas, bueno, cualquier tipo de pregunta, por tema, por idea principal, lo primero que hacemos es, terminamos de leer la pregunta y vemos las alternativas. Y eso no nos ayuda a procesar. Lo que tenemos o debemos tener como norte es comprender cuál es el tema, comprender cuál es la idea principal. No que hoy de casualidad, bueno, coincida y bueno, lo den en la clave correcta. No, comprenderlo. ¿Por qué? Porque esto les va a ayudar para su estudio en la universidad. Entonces, una manera de comprender y de practicar es hacerlo nosotros. Por eso estos dos ejercicios son muy buenos. Lo escribimos nosotros, lo elaboramos nosotros. Luego vemos con qué alternativa calza mejor.
Obviamente que cuando estamos ya en un examen, ¿no? Todo este proceso largo, bueno, no, efectivamente nos quita tiempo, ¿no? Pero yo me refiero a que este ejercicio ayuda mucho, ¿no? Practíquenlo de una u otra forma porque los ayuda a comprender mejor el proceso. Acá no se trata solamente de, bueno, coincidir claves, ¿no? Uy, sí, hice todas las claves están buenas, pero de repente no tengo muy clara la diferencia entre tema e idea, pero bueno, me ligó, como se dice, ¿no? No, la idea es tener a conciencia la claridad, la diferencia entre tema e idea principal y eso se va a ir afianzando cada semana. Muy bien, vamos a pasar ya a los textos que tienen ya preguntas y las respuestas, ¿no? Las alternativas. Así que vamos leyendo ya el texto. Leemos y resolvemos. Adelante, chicos.
Chicos, son las 11, vamos a ingresar al intermedio, retornamos 11:10. Ok, chicos, vamos a continuar entonces. Nos habíamos quedado en este texto A. Vamos a ir viendo ya las respuestas. La primera pregunta nos dice, fundamentalmente el texto aborda el tema de, ¿qué contestaron? ¿De qué trata el texto? Alternativa. Por eso la D. La D. Yo A estaba ver, pensando en megatormentas. chicos, no los comprendo cuando tienen que decir algo así como avión, bueno, dado. Si ustedes dicen B, lo entiendo como D o D como B. Por eso es que se usan esas palabras, ¿no? ¿Cuál es la respuesta para la pregunta 1? Dedo. Dado. Ok, muy bien. Alternativa D. Las recientemente descubiertas megatormentas en Saturno. Vemos efectivamente que el texto aborda los detalles de una investigación reciente que sostiene que las megatormentas no son un fenómeno exclusivo de Júpiter, sino que aparece en otros planetas, como en el caso de Saturno. Muy bien, pregunta número 2. La idea principal del texto sostiene que... Bueno. Ok, muy bien. Alternativa B de bueno. Un reciente estudio concluye que también se ha detectado megatormentas de larga duración en la atmósfera del planeta Saturno. Efectivamente, nosotros vemos claramente que el texto está centrado en resumir las ideas de este estudio reciente que concluye pues que en la atmósfera de Saturno también se han detectado megatormentas de larga duración, ¿no? Bueno, de manera similar, bueno, a lo que sucede pues en Júpiter. Muy bien, vamos a hacer lo propio con el texto B. Por favor, leemos y resolvemos. Adelante, chicos.
Muy bien, vemos entonces las claves. Primera pregunta, medularmente el texto aborda el tema de... ¿C de casa? Muy bien. Alternativa C, la gestación del moderno Estado de Israel en el siglo XX. Efectivamente, vemos que el texto nos brinda pues una cronología, ¿no? Sobre los principales hitos en el proceso de gestación del moderno Estado de Israel. Muy bien, la siguiente pregunta nos dice, la idea principal del texto sostiene que... Podría ser la E de enano. Muy bien. Alternativa E. La fundación del moderno Estado de Israel es el resultado de varios momentos históricos claves, ¿no? Y eso es lo que vemos, ¿no? La lectura propone algunos hitos importantes en la conformación, ¿no?, del moderno Estado de Israel. Muy bien. Vamos a pasar entonces, ahora sí, ya a comprensión lectora. Acá vamos a tener ya otras tipologías de pregunta también, que, como les dije el primer día, cada sesión vamos a ir avanzando poco a poco. Lo importante es que en adelante acierten tema e idea principal, ¿no? Si todavía hay problemas con las otras preguntas, no hay problema de fondo porque vamos a ir dando la teoría paulatinamente, aunque claro, acá se va a dar la explicación por qué es determinada clave. Muy bien, vamos entonces a comprensión lectora, que tiene 5 preguntas. Adelante, chicos.
Muy bien, vemos entonces el desarrollo del texto. Nos dice de forma general, el autor destaca que, alternativa. P de barco. A ver, revisamos, por favor. ¿En qué hace énfasis respecto a cómo se debe ver el tema, no solamente de un lado? A ver, de forma general, el autor destaca ¿qué es lo que destaca? ¿Qué enfatiza? ¿Qué subraya en algún momento? La A. Avión. No, La D de dedo. no. La respuesta es E. El asunto de las energías renovables no debe ser abordado solo a partir de la búsqueda de sustitutos económicamente más baratos de las energías tradicionales. No debe ser mirado solamente así. Fíjense, en cada una de las afirmaciones de su exposición, el autor aborda de forma directa o indirecta el aspecto económico, siempre el aspecto económico, lo que permite pues observar que lo que intenta finalmente es indicar que es necesario más allá de ¿no? Ir más allá de este aspecto, de esta mirada que se circunscribe en el asunto económico, para poder calibrar el asunto de la implementación de las energías renovables. ¿Sí? Por eso tenemos alternativa E, ¿no? En todas las afirmaciones que hace, el autor aborda de una u otra forma este aspecto económico, ¿no? Entonces, lo que nos hace ver es que el autor trata de subrayar, de indicarnos que es necesario ir más allá de este ámbito, de esta mirada, de esta delimitación económica, ¿no? Para poder, digamos, ver o desarrollar el asunto de la implementación de las energías renovables. En la pregunta número 2, dentro de la lógica del texto, el término mito implica o significa. La A. Muy bien. A, imprecisión. El término mito, tal como se emplea en el texto, alude a información poco precisa sobre las energías renovables. En tal sentido, el autor se ve en la necesidad de desmentirla, o mejor aún, de corregirla o precisarla, ¿no? Que es lo que realiza en varios pasajes, como vemos, ¿no? Por ello, se puede afirmar, pues, que mito implica imprecisión. En la pregunta número 3, de la segunda idea expuesta por el autor, se infiere que Profesora, ¿podría regresar al texto y ver la segunda idea? Perdón, la pregunta 2. Sí, es que no recuerdo cuál era la segunda idea en específico. ¿Cuál es tu pregunta? Ah, No entiendo. ¿Cuál es tu es que pregunta?
En la pregunta 3 quiere que digamos sobre la segunda idea, pero no recuerdo cuál era la segunda idea. No sé si pondría el texto para recordar cuál era. Ah, ya, pero ustedes tienen su texto, ¿no lo han bajado? Ah, sí lo tenemos, pero Ah, ya. gracias, profesora. Ok. A ver, entonces, de la segunda idea expuesta por el autor, se infiere que éste ¿qué podemos inferir a partir de esta segunda idea? La E. A ver, revisamos, por favor. Creo que era sobre la monopolización, ¿no? La D. Dedo. Muy bien. D de dado. Bueno, podemos deducir, leyendo, ¿no?, su idea 2, que muestra, alternativa D, cierta preocupación por la posible monopolización del futuro mercado de las energías renovables. Fíjense, ahí al final del tercer párrafo se señala que debido a que solo las empresas más poderosas pueden realizar inversiones importantes en el desarrollo de las energías renovables, nos dice, se puede, nos dice, poner en peligro el equilibrio de este futuro mercado, ¿no? Eso nos dice de manera expresa. Entonces, como se observa, al autor sí le preocupa la amenaza de un futuro monopolio. Por eso tenemos como respuesta de dado. En la pregunta 4, en torno de la tercera idea expuesta por el autor, ¿es compatible sostener que? La ¿Es E de compatible sostener enano. que? Alternativa. Enano. A ver, revisamos, por favor. C de casa. Muy bien. Alternativa C. El coste ambiental de los combustibles fósiles es superior al de la energía solar. Fíjense, ¿Profesora? se señala ahí en el texto, ¿no? Se señala en el texto que nos dice lo siguiente. Es indudable
es que los costes socioambientales de producción de las renovables son mucho menores que, ¿no? Y continúa diciendo, ¿no? De las fuentes energéticas tradicionales. En ese sentido, es evidente que el coste ambiental de los combustibles fósiles, ¿no? Que es la fuente tradicional, es mayor al de la energía solar, que es la fuente renovable. Por eso tenemos alternativa C de CAS. El coste ambiental de los combustibles fósiles es superior al de la energía solar. Sí, claro. Muy bien. En la pregunta número 5 nos dice, si una empresa, pregunta, ¿no?, de situación o extrapolación, si una empresa hubiera realizado una ínfima inversión para producir energía hidráulica y en el proceso dañara irreparablemente los ecosistemas de las zonas aledañas, el autor, ¿Casa? muy bien, alternativa C, afirmaría que este tipo de energía no es barata debido a su alto impacto ecológico. Efectivamente, el autor señala que barato no supone solo que la inversión realizada sea menor, sino que, digamos, costaría también a nivel holístico, a nivel integral, ¿no? Es decir, que no suponga ni un impacto ambiental o social considerable, ¿no? Es decir, no solamente estamos hablando de lo que cuesta ahorita, ¿no? Se paga mucho, se paga poco, no. Vamos más allá a lo que diríamos efecto, ¿no? ¿No? Del impacto que finalmente tendría ambiental o socialmente de una forma considerable. Muy bien, muy bien. Vamos a la separata B. Acá tenemos un texto interesante. A ver, por favor, lo terminamos. Vienen los textos dialécticos. Acuérdense, ¿no? Estos textos dialécticos hay un tema polémico, ¿no? Y cada autor toma una posición a favor o en contra respecto al tema polémico. Leemos entonces texto 1A y luego texto 1B y resolvemos. Adelante, chicos.
Muy bien, vamos avanzando pregunta por pregunta. La número 1 nos dice, en ambos textos se discute principalmente en torno a la siguiente pregunta. La D de dedo. No, la D de dedo no es. Es decir, esta pregunta que van a marcar ustedes es la pregunta que se han hecho ambos autores. Ah, Es la es la. pregunta es para ambos autores, ¿no? así es. Porque ambos autores desarrollan, ¿no?, su punto de vista, dando obviamente sus argumentos, ¿no? Entonces, repito, ¿cuál es la pregunta sobre la cual desarrollan, ¿no?, su punto de vista cada uno de los autores? Alternativa La B. La B. B de bueno, muy bien. ¿El llamado trabajo infantil trae consigo ventajas? Esa es la pregunta que se hicieron, ambos. Y cada uno desarrolló pues su punto de vista. El texto A desarrolla la idea de que el trabajo infantil contempla desventajas de diferente índole. Por otro lado, el texto B afirma que existen algunas ventajas de que los niños trabajen desde muy temprana edad, ¿no? Tienen posturas, obviamente, diferentes. Acá aprovecho en decirles de una vez que cuando tenemos textos dialécticos, el autor siempre ha partido de una pregunta como la que tienen ahí, pero que obviamente esa pregunta no se presenta en el texto, ¿no? Entonces, fíjense que lo que están haciendo en la pregunta 1 es determinar eso, inferir, deducir. Bueno, ya leyeron el texto. ¿Cuál habría sido la pregunta que se formularon los autores? Esa, ¿no? La alternativa B. Muy bien, pregunta 2. La expresión salir adelante que aparece en el texto A connota. ¿De casa? Muy bien. C. La superación de dificultades, ¿no? En el texto A se entiende que salir adelante implica que el niño trabaje para superar un problema o una dificultad, bueno, que se le pueda presentar. Pregunta 3. De acuerdo con el texto B sobre el desempleo juvenil, podemos inferir que La C. muy bien. C. Es un problema complejo solucionado en parte por el trabajo infantil. Claro. Ahí el texto B considera que, entre otras razones, el trabajo infantil permite a los niños, ¿no?, o adolescentes reducir el desempleo juvenil. No obstante eso, solo lo mitiga, ¿no? Solo lo mengua, no lo soluciona. Muy bien. Pregunta número 4. Respecto a lo que afirma la OIT en el texto A, ¿es compatible sostener que La E, enano. muy bien? 152 millones de niños recién aprenden a leer o escribir luego de iniciar un trabajo, totalmente compatible con lo que dice el texto. Porque el texto dice textualmente eso. Nos dice, son 152 los millones de niños que trabajan incluso antes de aprender a leer o escribir. Entonces, es compatible con lo que dice el texto. Pero bueno, más adelante veremos la clase de
compatibilidad e incompatibilidad. Pregunta número 5. Si un niño se dedicara unas horas a la semana a una tarea familiar en la que no reciba ninguna retribución económica, por ello, Bueno, muy bien, alternativa B. El autor del texto B afirmaría que esta actividad podría tener beneficios. Y es que el autor del texto B indica que un trabajo, ya sea remunerado o no, en muchos casos le otorga algunas ventajas al infante que las realiza. Ok, chicos, estamos ya con la hora. Vamos, por favor, a tomar nota, tomen nota de las claves de los textos que faltan. Por favor, texto 2, tomen nota, pregunta 1, casa, pregunta 2, enano, pregunta 3, avión, pregunta 4, bueno, pregunta 5, casa. Luego viene Passage One. En el Passage One, pregunta 1, alternativa dado. Pregunta número 2, respuesta avión. Pregunta número 3, respuesta dado. Pregunta número 4, respuesta casa. Pregunta número 5, respuesta avión. Muy bien, de esa manera entonces estamos cerrando la sesión del día de hoy, chicos. Hay que repasar entonces tema e idea principal y sobre todo ir tomando nota también del vocabulario. Nos estamos encontrando la siguiente semana. Muchas gracias.